mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. La nueva versión, me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, donde dice de la siguiente manera: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él, o sea, hablando de Jesús, sobre él recayó el castigo. O sea, quienes merecíamos el castigo éramos tú y yo. Pero dice Isaías, sobre él recayó el castigo, que ese castigo prácticamente, dice la Nueva Versión Internacional, era el precio de nuestra paz. Dice, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. El día de hoy quiero continuar con el sermón. Ya ve que la última vez que compartí con ustedes, compartí acerca de las añadiduras, enfocándolo en el concepto de que Dios provee, de que Dios es un Dios que prospera, que es un Dios que bendice, que es un Dios que suple. Y esto a la luz de las Escrituras nosotros lo comprobamos. Oiga, por cierto, yo soy muy agradecido con Dios, porque yo soy una persona muy disciplinada en el concepto de mis finanzas. De parte de la iglesia yo percibo un apoyo financiero, por así decirlo, o si lo quiere llamar así, un salario. Como pastores no nos quedamos con todos los diezmos. Como pastores tratamos de ser buenos administradores de lo que entra en la iglesia. Entonces yo percibo por así decirlo, un salario, y yo soy muy ordenado en eso. Yo tengo una libreta donde yo pongo el día 28 hay que pagar la luz cada 2 meses, el día 17 hay que pagar el gas cada 2 meses, el agua, y lo tengo por fecha, y todos los gastos, agua, luz, gas, teléfono, internet. Entonces todo en base a lo que yo percibo, para ajustar todos los gastos que corren en mi casa. Y a veces cuando me queda algo porque un recibo salió menos, le digo a mi esposa, te invito a comer o a almorzar. Y nos vamos al restaurante de la esquina, unos taquitos de vapor y así. Y a veces cuando me dice Leslie, yo pago este recibo, órale, entonces sí, ya llevo a mi esposa a un restaurante, a un buen restaurante. Tengo todo bien así. Y cuando nos vienen cosas que no las teníamos pensadas ni previstas, ahí es donde, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, yo le agradezco a Dios porque a final de cuentas, con lo de mi pie, yo llevo ya más de 15,000 pesos gastados. 15,000 pesos que yo no tenía ni aquí, ni aquí. Pero yo le agradezco al Señor porque algunos de ustedes extendieron su mano y pusieron una bendición. Y gracias a Dios hemos salido adelante con lo de las finanzas. Yo no soy de las personas que dice, bueno, me pasó esto, iglesia, vamos a levantar una ofrenda porque quiero comprar esto, quiero comprar un nuevo refrigerador no. Yo tengo que ajustar mi salario y tengo que ser buen mayordomo de lo que la iglesia ya me bendice. Entonces, ¿qué con esto? Yo creo en un Dios que prospera, yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que suple,
Yo creo en un Dios que cuida. Y eso fue lo que prediqué la última vez, las añadiduras. Porque a final de cuentas, sí, Cristo Jesús fue a la cruz, pagó el precio de nuestra redención. Y gracias a ese sacrificio, si nosotros creemos en Él, nosotros alcanzamos salvación. Pero había muchos, o hay muchos que dicen que no están de acuerdo en que Dios prospere en nuestras vidas. Y no es así, porque la prosperidad es una añadidura que alcanzamos cuando Cristo Jesús fue a la cruz. No solamente nos salvó, sino que conlleva también, dice Mateo capítulo 6 versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí habla de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, de las cosas materiales que nosotros necesitamos día con día. Entonces yo puedo decir que Dios, yo creo en un Dios que prospera. A mí me ha prosperado porque en medio de mis necesidades Él, de una manera u otra, las ha suplido. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes otro tipo de añadiduras, que es la sanidad. En base a lo que dice Isaías capítulo 53 verso 5, dice, otra vez lo leo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay quienes creen, hermanos, hoy en día, que los dones de sanidad y que la sanidad en sí dejaron de estar vigentes. Ya no son para nuestro tiempo. Que eso de orar por los enfermos y que los enfermos sanan realmente ya no es para nuestros tiempos. Eso de que Dios ha dado dones de sanidad a los hombres, de operación de milagros, ya no es para nuestros tiempos. Y yo sigo creyendo en un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero hay quienes creen que Dios ya no hace milagros. Vamos. Entonces yo quiero seguir compartiendo de esto para que nuestra fe esté vigente en que tenemos al mismo Dios que tenían los hebreos, al mismo Cristo que caminó por las calles de Jerusalén. Amén. Para que nosotros también, gracias, para que nosotros también podamos disfrutar de estos dones que Dios le ha dado a los hombres. Entonces, primero quiero dejar bien asentado lo siguiente: Cristo fue crucificado, y fue crucificado por ti y por mí, y fue a la cruz porque tú y yo somos culpables de haber transgredido las leyes de Dios. Tú y yo necesitábamos a alguien que pagara el precio de nuestra redención, alguien que pagara el precio de nuestro rescate. Entonces Jesús se ofreció a sí mismo y fue a la cruz para morir con la idea de reconciliarnos con el Señor. Lo hizo, bueno, como sustituto de nosotros, porque quien merecía ir a la cárcel, quien merecía ir a la cruz, eras tú y era yo. Sin embargo, Él tuvo a bien llevar el castigo que tú y yo merecíamos, y Él tuvo a bien pagar el precio de nuestra salvación, el precio por nuestro pecado. Ahora, eso lo hemos entendido, amén, ¿o no lo han entendido? ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Y por qué cree usted que es salvo?
O sea, lo cree. Hace muchos años alguien me dijo, cuando fui a la iglesia y que Dios tocó mi corazón, yo entré y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo no entendía qué era lo que estaba pasando y como yo era malillo, yo no quería que nadie de mis amigos me viera dentro del templo llorando. Entonces yo estaba mero atrás estaba la puerta y de ahí se miraba todo. Pasaba la gente y me miraba y yo no quería que me miraran. Entonces dije, chico, ¿cómo le hago para que no me vean llorar? Me hinqué. Yo tenía una madre que era cristiana, yo sabía todo de esto. Entonces yo me hinqué para que no me vieran, como dicen algunos o decían algunos jóvenes, qué oso que me vieran llorar. Me hinqué, pero seguía llorando, hasta que alguien se acercó y me dijo, ¿no quieres pasar al altar? Al altar todavía, al altar enfrente de todo, llore y llore. Y no sé qué nos pasa, que cuando no estamos acostumbrados a llorarle al Señor, moqueamos. En serio, moqueamos y ahí estamos y limpiándonos. Y yo le dije, pues sí, y ya me pasó. Y yo no paraba de llorar, hermanos, y no entendía por qué. O sea, ahora lo entiendo, Dios estaba tocando mi corazón. Ahora lo entiendo, Dios estaba tratando conmigo de una manera sobrenatural. Y yo recuerdo, era una mujer la que estaba predicando, era una campaña que esa mujer creo que venía de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estaba el mundial. Y yo recuerdo que esa mujer me dijo, ¿te gustaría aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Sí, sí. Y aquella mujer, aquella hermana me dijo, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sí, soy pecador. Y, oiga, hice la oración. Y aquella mujer me dijo, tú ya eres salvo, tú ya eres hijo de Dios, tus pecados han sido perdonados, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ahora tú eres hijo de Dios. ¿Y qué crees? Lo creí. ¿Qué onda, no? Lo creí. Y ya voy para 30 años, yo creo, más de 30 años, que soy salvo, que soy hijo de Dios, que soy un cristiano. Sigo creyendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. La cuestión aquí es que le creí a Dios, oiga. Y le creí porque la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Y le sigo creyendo. Y sigo creyendo que cuando Cristo venga, si yo todavía estoy vivo, voy a ser arrebatado. Y si estoy muerto, voy a ser resucitado. La cuestión es que le creí, le sigo creyendo. Ahora, en las añadiduras, hermano, en las añadiduras, yo le sigo creyendo que Dios provee, que Dios provee. Y en esta otra añadidura, yo le sigo creyendo que Dios sana, porque Él dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces Él fue nuestro sustituto, pagó el precio de nuestra redención. Dice Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos, podemos ser perdonados, y al ser perdonados debemos de entender que tenemos paz para con Dios. El problema es que cuando entramos en aspectos de sanidad, como que le batallamos en creerle al Señor. ¿Y qué tal si no me sana? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe. Es la que nos justifica ante el Padre. No son nuestras obras, no son nuestras palabras, no es lo que decimos, es nuestra fe la que nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez perdonado, una vez reconciliado con el Padre, no solamente somos salvos por gracia. Y aquí es donde entra la añadidura de sanidad. Lo leímos en Isaías 53:5. Al final de este versículo dice: y por su llaga fuimos curados. Ni siquiera dice: por su llaga vamos a ser curados. Ni siquiera dice: por su llaga tal vez seamos curados. Fuimos tiempo pasado. ¿Y cuándo sucedió eso? En la cruz del Calvario. Ahora, esta curación se refiere a la salvación, pero con todos sus beneficios espirituales y físicos. Beneficios espirituales y físicos. ¿Sabía usted que las enfermedades y las dolencias son el resultado de la caída del hombre? O sea, cuando el hombre peca, entra la enfermedad a la vida del ser humano. Pero no solamente es causada por el pecado en la sociedad, sino que también es causada por la actividad de Satanás en este mundo. Hay enfermedades que son prácticamente causadas por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, pero hay otras enfermedades que son ataques directos del mismísimo infierno. Y lo tenemos nosotros que distinguir. El problema de la enfermedad y el problema de las dolencias está entretejido con el problema de nuestro pecado, con el problema de que el hombre se ha rebelado contra Dios. La ciencia médica examina las causas de la enfermedad y las causas de nuestras dolencias en términos psicológicos. ¿Por qué? Bueno, lo relaciona en un aspecto mental, en un aspecto anímico o en un aspecto emocional. Y en serio, hay muchas personas que van al hospital y le dicen: es que me duele aquí, y le hacen estudio de todo. Señora, no tiene nada, pero es que sí me duele. Bueno, y ahí entra a veces lo mental, lo anímico o lo emocional. Sin embargo, la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental de nuestras enfermedades, y estas son causadas
por el pecado. El pecado que ha afectado no solamente nuestra salud emocional, anímica, sino que física y espiritual del hombre. Un ejemplo. Abra sus escrituras en el libro de Juan. Juanito, Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso 2. La Biblia relaciona nuestras enfermedades muchas veces por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. Otras son ataques directos de Satanás. No me vaya a salir usted con que no, entonces yo soy un pecador porque estoy enfermo. No. Después vamos a ver eso. Pero mire lo que dice Juan capítulo 5 verso 2. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que estuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, le preguntó: ¿quieres ser sano? Obvio. ¿Sí? Pero Jesús siempre va más allá. ¿Quieres ser sano? Y aquel hombre dijo: pues lo que pasa es que no sé si tú te has dado cuenta, pues no puedo caminar. Y cuando el ángel desciende y empieza a mover el agua del estanque, pues como puedes ver hay muchos enfermos, ciegos, mudos. El mudo, ¿qué? El mudo Lolo sale corriendo. El ciego a como va y se avienta. Pero yo no tengo quien me meta. Ese era su problema. No tengo quien me meta. Esto es maravilloso. El Señor le respondió al enfermo. Él respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así de sencillo. Dice la Biblia que al instante aquel hombre recibió sanidad con la pura palabra de Jesús, recibió sanidad, levantó su lecho y empezó a caminar con su lecho. Pero ojo, era sábado. Los sábados no se hacen milagros. Perdón a los amigos sabatistas. Oye, ¿qué andas haciendo tremendo con tu lecho en la mano? Y no se trabaja en sábado. No se hace absolutamente nada en sábado. ¿Por qué se te ocurre levantar tu lecho y irte a tu casa? Mira, qué mentalidad de estos fariseos, escribas, y en vez de decir wow, como dice mi nieta cuando le gusta algo, wow, en vez de decir wow, qué bueno que recuperaste tu sanidad, no, la crítica, luego el señalarle, ¿por qué andas caminando? Lo conocían. Sabía que siempre había estado ahí en el estanque esperando que alguien le ayudara. Y él le preguntan a él: ¿quién te sanó? No sé. Yo estaba aquí sentado. Alguien vino y me preguntó que si yo quería ser sano. Y yo le dije que no tenía quien me metiera.
Y él me dijo, levántate. Y cuando él me dice, levántate, yo sentí una energía, una fuerza en mis piernas tremenda. Por 38 años no podía caer. Y en ese instante en que él me dice, yo me levanté. Y cuando él vio que yo estaba de pie, me dijo, toma tu lecho. Él me dijo, el que me sanó fue el que me dijo que yo me parara y caminara y tomara mi lecho. ¿Y quién fue? No sé, no lo conozco. Pero mira lo que dice el verso 14. Y después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Muchas de las enfermedades están en nuestro cuerpo por nuestro pecado. La Nueva Versión Internacional en este versículo 14 dice, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Si usted anda de pecador, si yo ando de pecador, cuidado. Nuestra vida puede ser peor. Así que más le vale, por amor o por miedo, ándese derecho. Amén. Ahora, otra de las causas espirituales que atraen la enfermedad, aparte del pecado, es la obra de Satanás en nuestra vida. Son ataques espirituales directos desde el mismísimo infierno. Satanás puede provocar accidentes, Satanás puede provocar crisis emocionales, Satanás puede causar enfermedades, él lo puede hacer. Son ataques directos desde el mismísimo infierno. Hechos capítulo 10, verso 38, dice la escritura. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que, los oprimidos por el diablo. Aquí no me dice de qué manera estaban siendo oprimidos, pero sí me dice que la opresión que ellos tenían era causada directamente por el diablo. Dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Nos enseña que muchas de nuestras enfermedades pueden ser causadas por el mismísimo diablo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a distinguir. Lucas capítulo 13, verso 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Este demonio que estaba en la vida de esta mujer le estaba provocando una joroba. O sea, la estaba así. ¿Qué huele? Bueno, yo tengo poquita joroba, pero no me la provocó el diablo. Esta es porque nunca me enderecé de niño y nunca me decían, enderézate. Y ahí se fue haciendo jorobita, ¿eh? Pero esta es otro tipo de jorobita. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tenía espíritu. Pregúntate, yo cuando estaba preparando este sermón, yo me miraba mi piececito y Señor,
Por si las moscas, perdóname todos mis pecados. Y ya que me cierre rápido. Amén. Hechos capítulo 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los espíritus malos salían. Hermanos, la provisión de Dios en la redención es tan amplia que las mismísimas consecuencias de la caída. ¿Qué es lo que provoca la caída, o qué es lo que provocó la caída del hombre, o la rebelión del hombre, o el pecado del hombre? Bueno, perdición, muerte espiritual, enfermedades, en fin, un sinfín de cosas. Esto fue lo que provocó la caída del hombre. Pero ¿qué es lo que provocó la redención del hombre? Salvación, restauración, liberación y sanidad. Cuando Cristo va y muere a la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre, esto trae a nuestra vida no solamente el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, sino que nos restaura, nos libera y nos sana. Es en serio, hermano, nos sana. Para el pecado, Dios provee el perdón. Para la muerte, Dios provee vida eterna y resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee sanidad. Dios lo provee. Dice el salmista David en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Fíjate lo que dice David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y una vez más le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3. Él es. Amén. A ver, una vez más, di: Él es. Pero hazle la manita así. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es. Él es. ¿A poco ya están? Yo siento que acabo de empezar. No. Chihuahua. El pastor Isaac me quitó muchos minutos dando los anuncios. Y mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Feliz cumpleaños, bro. Cumpliste años hace poquito, ¿verdad? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. La oración de fe.
la oración de fe. Por eso, hermanos, durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, su triple ministerio fue la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento y las bendiciones del reino de Dios, que incluyen la sanidad de toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia en su pueblo. Eso es lo que incluye. Mire lo que dice Mateo 4, 23, 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué creen? Los sanó. Yo le pregunto a usted, ¿Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermana? Jesús es el mismo. Ahora, otra cosa muy importante, la voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela en las Escrituras. O sea, yo no estoy diciendo que Dios sana porque a mí se me ocurra decir que Dios sana. Yo no estoy diciendo que Dios sigue haciendo milagros porque quizá es lo que yo quiero, que Él siga haciendo milagros. No, es la misma palabra la que nos revela cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad. Es su palabra. Dice el libro de Éxodos, capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad de la que les envía a los egipcios te la enviaré a ti. Ahora, la ciencia explica que dada la naturaleza de estos acontecimientos, de estos sucesos, hablando acerca de las plagas que cayeron sobre Egipto, estas plagas fueron factores que desencadenaron las múltiples enfermedades de nuestra época. Que todas las enfermedades, en otras palabras, que todas las enfermedades que hay hoy en día en medio de la sociedad están dentro de las 10 plagas que Dios mandó sobre los egipcios. De ahí se desarrollaron todas. Pero lo maravilloso es lo que dice Dios: porque yo soy Jehová, tu sanador. Y ninguna de las que les envía a ellos te enviará a ti, siempre y cuando hagas lo que te estoy diciendo que debas de hacer. La ciencia lo ha enseñado de esta manera, que todas nuestras enfermedades encajan en esas 10 plagas. Esta declaración de Dios de que yo soy Jehová, tu sanador, de que ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, es para nuestros tiempos. Como redentor, Dios continúa como médico divino, como sanador de su pueblo, cada vez que su pueblo
busca su rostro y obedece su palabra. Cada vez que buscamos su rostro y obedecemos su palabra, tenemos nosotros la confianza de que Él estará obrando. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 7. Acompáñenme a leer esto. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciéndole: regrésate y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Verso 6: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Verso 7: y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Alguien tendrá higos para hacer una masa de higos y ponérmela en el pie y que cierre completamente? Dios sana como le place a Él sanar. Amén. Como Él quiera. Lo puede hacer a través de las manos de un médico, a través de medicina natural. Lo puede hacer a través de un milagro creativo. Lo puede hacer como Él quiera. Él es nuestro sanador. Y yo lo creo. Yo lo sigo creyendo. Él es nuestro sanador. Ahora, por ser hijo de Dios encarnado, Jesucristo era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Eso lo enseña Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3. O sea, Jesús es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Pablo le escribe a los colosenses, en la carta a los colosenses capítulo 1 versículo 15, y dice: Él es, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Su ministerio terrenal, o en su ministerio terrenal, Jesús reveló la voluntad de Dios en acción. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios era con él. Amén. A través de las acciones de Jesús
se manifiesta la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo porque a final de cuentas es la voluntad de Dios. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señores, lo que yo estoy haciendo en mi tiempo de popularidad, como así le llaman, el ministerio de sanidad de Jesús, lo que yo he estado haciendo, lo he estado haciendo no porque yo simple y sencillamente lo quiera hacer. Lo estoy haciendo porque es la voluntad de mi Padre que yo lo haga. Las sanidades que yo estoy haciendo es porque mi Padre quiere que yo las haga. Wow. Y ahí entonces nosotros podemos entender el carácter de Dios. Que a mí no me venga alguien a decirme que Dios ya no sana. Que se vaya a la porra. No sé dónde quede la porra, pero que se vaya un poquito más allá. Es que ya no son tiempos de sanidad. Lo que Jesús hizo, lo hizo porque era la voluntad del Padre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Él no cambia. Podemos cambiar tú y yo, Él no. A través de Jesús, Jesús nos muestra el carácter del Padre, la naturaleza del Padre. Es como cuando alguien dice, no, es que tú estás predestinado a la salvación y el otro no alcanzó. ¿Cómo? ¿Cómo que no alcanzó? ¿Por qué no? No, pues Dios es Dios soberano y Él a quien quiere salva y perdona y a quien no quiere no, punto. ¿O no es soberano? Digo, sí es soberano. ¿O acaso tú y yo merecíamos perdón? No, nunca lo hemos merecido. Está. Pero la naturaleza del Padre, me dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la naturaleza del Padre. Y el versículo 17 de Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo fuera salvo por Él. ¡Aleluya! Esa es la naturaleza del Padre. Eso es lo que el Padre quiere hacer. Perdonarnos, salvarnos. Vamos a leer Juan 14. Ya pásenle, hermanos. Me están ahí, presione. Así les voy a hacer yo cuando estén tocando. Ya me voy a parar y no se crean, muchachos. Yo sé que son órdenes de Uriel. Digo de sí, cierto. Es Uriel. Pero yo pensé que me había equivocado. Juan 14, versículo 10 al 14. Fíjense lo que dice. Dice, ¿no crees que, hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. O sea, lo que les estoy diciendo es 100% cierto. El que cree en mí, y ahí está el detalle, chato, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto nos enseña, hermanos, que está en el corazón del Padre, que está en la naturaleza del Padre, y que está en el plan de Dios sanar a todos los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. Así como está en el plan de Dios salvar a todos, pero no todos son salvos. Nada más aquellos que creen en Él, que le aceptan, que le reciben como su Señor y como su Salvador. Está en el corazón de Dios, en el plan de Dios, sanar a todos. Pastor, ¿y entonces por qué yo sigo enfermo? Míreme a mí, 20 y tantos años con diabetes. Cuando descubrieron que yo era diabético, me dijo el doctor, mire, tómese esta pastillita una vez al día, chiquirringa la pastillita así. Con eso tiene. Con eso tengo, sí, con eso tiene. Nada más dos cosas: aliméntese bien y haga ejercicio. ¿Usted cree que lo hice? Nomás cuando ando en 400, ¿no? ¿Es culpa de Dios? Pero alguien me dijo, tú no tienes fe. ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no tengo fe? Pues sigues enfermo. Al contrario, tremendo. Sigo enfermo y todavía sigo creyendo en Él. ¿Qué tal? Échate ese trompo a la uña. Sigo creyendo que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que Él no cambia. Que los malos somos tú y yo. Ahora, pastor, en serio, ¿por qué no sanamos? En la próxima ocasión que predique, hablaré primero de la provisión de la expiación de Cristo. Tenemos que entender todo lo que nosotros obtenemos al creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estaré hablando también del ministerio actual de la iglesia con respecto a la sanidad. Usted y yo como iglesia tenemos que decirle a la gente que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que libera, que cambia, que transforma, que renueva. Pero tenemos que aprenderlo. Y también estaré hablando de los obstáculos que hay en nuestra vida para que la sanidad llegue, porque hay obstáculos. ¿Sí? ¿Por qué cree que Jesús les dijo cuando íbamos a pasar a dar nuestras ofrendas? Dice, primero ponte a cuentas con tu hermano. No vas a traer tu ofrenda y andas ahí endemoniado ahí con tu hermano y bien santo, y vienes y depositas tu ofrenda. Esa ofrenda no vale, para mí no vale. Yo soy el pastor y yo quiero que
que anden como anden, traigan sus ofrendas. No, póngase a cuenta con Dios para que esa ofrenda que usted dé sea multiplicada, sea bendecida, sea de grande utilidad a su vida. Hay obstáculos que impiden que la sanidad plena y total llegue a nuestra vida. Y usted me puede decir: yo no estoy enfermo. Quizá físicamente no está enfermo o enferma, pero emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente puede estar enfermo o enferma. Pero también le hablaré que a veces en la perfecta voluntad de Dios o en la voluntad permisiva de Dios, Él quiere que lleguemos al cielo enfermos. ¿Cómo, pastor? Pues ya me enredó. No. Hay un aguijón en mi carne, dijo el apóstol Pablo, y le he rogado al Padre que lo quite de mí. Y nos dice a nosotros: ¿y qué creen ustedes que me ha dicho el Padre? Y todos decimos: ¿qué, Pablo? Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que Dios me puede llegar a mirar con buenos ojos y decir: ay, mi hijo, nunca te sané de esa diabetes. No, Padre. Y del corazón, pues del corazón hay más o menos me lo mantienes. Y de la presión, pues a veces se me sube, Señor. Y la circulación, ni te cuento, Señor. Oye, no te he sanado de nada de eso. No, Señor. Pero ¿sabes qué? Estoy bien contento contigo, porque a pesar de todo eso, lo más excelso, lo mejor es que sigues creyendo en mí. Claro, Señor, claro que sigo creyendo en ti. Y no importa que me muera de un infarto o que me muera de lo que me muera, sigo creyendo en ti. Amén. Bástate mi gracia, porque aún en medio de que eres débil, yo te hago fuerte. Y aquí andamos, desde hace 12 años, aquí andamos medio débil, y luego Él me hace fuerte. Y luego de repente usted oye: oren por el pastor porque ya lo llevamos otra vez a urgencias. Y de repente ya estoy aquí predicando otra vez. Amén. Él me hace fuerte en medio de mis debilidades. He entendido algo: todos tenemos un día de nacimiento y un día que tenemos que partir. Hay unos que parten a los 100 años, otros a los 80, otros a los 60, otros siendo niños. Estoy consciente que un día todos nos presentaremos delante de Él. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Yo no soy eterno, y menos usted. Bueno, eso de menos, bórrelo. Yo no soy eterno, usted tampoco. Perdón. Sí, porque me voy a ver muy depellativo, ¿verdad? Entonces, yo no soy enfermo, yo no soy eterno, y usted tampoco. Un día usted y yo vamos a morir. Pero lo más importante es que yo sigo creyendo que mi Señor fue a la cruz y añadió en su sacrificio, aparte de mi salvación, del perdón de mis pecados, prosperidad y sanidad. Y lo he comprobado, lo he visto. Soy testigo fiel de que Él es el mismo, no ha cambiado. Entonces el próximo domingo, ya están aquí, ni sabía. ¿Cómo se llama el himno que cantaste? El canto que entonaste tú, ¿cómo se? Derramo el perfume. ¿Lo pueden cantar? Ese me llegó así. Es cierto, yo me encierro con el Señor, o me puedo encerrar con el Señor, y es algo excelente. Pero venir a la casa del Señor, estar en este lugar, hermanos,
es otra cosa. Ahora